Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros en este tercer ciclo de conferencias que ADIA organiza todos los años en el mes de marzo y que en esta ocasión lleva por título Escalera al cielo. Es un ciclo que consta de 3 conferencias, hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles. Esta primera conferencia la va a pronunciar Ángel García Galiano y lleva por título Lectura anagógica de la comedia de Dante y sus claves espirituales. Aprovecho este momento para hacer un pequeño inciso y para decir que estas conferencias las organiza ADIA sin ninguna subvención y con los pocos ingresos que tiene ADIA, razón por la cual, si consideráis oportuno y buenamente, a la salida hay una caja colocada en la que, si queréis, podéis hacer una pequeña aportación o un donativo para contribuir a este ciclo de conferencias. Bueno, Ángel García Galiano es manchego de Montiel, como Alonso Quijano. Ejerce como profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid desde 1994. Antes impartió docencia en las universidades de Padua y Deusto en Bilbao y ha sido profesor visitante en diversas universidades, como la Bolivariana de Medellín, Palermo, Puebla o Bamberg. Experto en poética renacentista, ha publicado también varios libros y ensayos de literatura contemporánea. Novelista y poeta, en estos momentos prepara un libro de soneto haiku titulado Comedia Divina, que acaba de terminar. Organiza viajes culturales por Italia y por Grecia. En este momento prepara uno a Micenas, Delfos y Troya para abril, con lectura y explicación de Homero in situ incluida. Como conferenciante ha impartido últimamente cursos sobre la comedia en Madrid, Fuenteteja y Ávila, en el CITES, en la Universidad de la Mística, y en Italia, Universidad de Palermo, Colombia, Universidad de Antioquía y Universidad de Medellín, en Puebla, México, en Tánger y muy recientemente en Puerto Rico, con ocasión del 4º Congreso de Mística en la Universidad de Ponce en noviembre pasado. Está preparando un ensayo sobre una lectura anagógica de Dante para la editorial Vaso Roto, que se publicará este año. Dirige un curso por Zoom sobre la comedia desde hace 12 años, en el que cada domingo analiza pormenorizadamente algunos versos del Somo Poeta. Ya están en el canto 29 del Paraíso. Dirige un grupo de meditación y organiza retiros de silencio en el monasterio de San Juan de la Cruz, sobre quien ha escrito y dirigido una tesis doctoral en Segovia. Gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Es un placer y una alegría que puedas participar y pronunciar esta conferencia en ADIA. Gracias. A ver, sí, ahora yo creo que está encendido y se oye, ¿no? ¿Me oís bien, verdad? El título es completamente disuasorio, para que no viniera nadie. Lectura anagógica, dice que hago yo ¿qué día soy de la semana? Un lunes por la tarde, escuchando a un señor de La Mancha hablando de lectura anagógica, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? El otro día di un curso de lectura anagógica de San Juan de la Cruz en el CITES, en la Universidad de la Mística, y el carmelita Jersey, que es majísimo el director, me dice, pero Ángel, estábamos cenando, ¿pero qué es eso de anagógico? ¿Pero qué es eso? Digo, lo pongo a posta para que no venga nadie, así que solo vengan los muy aguerridos y los muy valientes, ¿no? Pero broma aparte, qué bien estar aquí, ¿no? Qué bien estar en Zaragoza, qué bien estar acogidos por la Fundación ADIA, con la que me siento tan identificado, tan cercano en sus postulados, en sus planteamientos. Ellos tienen unas bienaventuranzas sobre el diálogo interreligioso de uno de mis grandes maestros, que es Raymond Panikkar, con lo cual no me puedo sentir más a gusto. Luego yo decía antes Belén, a quien tanto le agradezco la invitación, que soy experto, eso de experto, yo no soy experto de nada, yo soy de pueblo, pero bueno, que soy experto en poética renacentista, y eso es todo porque hice la tesis doctoral in illo tempore, aquí nadie había nacido casi, con mi maestro querido, don Fernando Lázaro Carreter. Por tanto, volver a Zaragoza, que es su ciudad y que tanto amaba, para mí también es un privilegio y es un placer. Así que, de verdad, muchísimas gracias por acoger esta charla sobre Il Sommo Poeta, sobre el poeta más grande que ha existido
Y déjenme decir al principio una cosa que, como está por ahí porque circula, porque le dije una vez en un encuentro y la que lo llevaba lo publicó, yo les decía, en broma, pero ya lo voy a decir en serio, porque además lo pienso, que si ustedes cogieran a los más grandes desde el punto de vista literario son clarísimamente Homero, Cervantes, vamos a meter a Shakespeare para que no se enfaden los anglos, y Borges, por ejemplo, ¿no? Que era tan dantiano, ¿no? Tan amante de Dante. Ustedes les dan una beca Erasmus a estos inmensos escritores del canon, ¿no? Cervantes, Borges, Shakespeare, Homero, y les dan varios años y no escriben la Divina Comedia. O sea, Dante está tan por encima de los que acabo de citar, que son los más grandes, y que todos asumiríamos que son los más grandes, que no hay palabras. Decía una vez una alumna, dice, Ángel, ¿tú no crees que le dictarán los versos a algún querubín o algún serafín? Y yo le decía, pues Laura, a lo mejor, porque es que hay versos que no tienen... La explicación más verosímil es que se los ha dictado Dios. Es la explicación más verosímil. Una vez, Magdalena del Espíritu Santo, a Juan de la Cruz, ¿verdad? Esto está en la deposición de la causa de beatificación. Era una de estas monjas que estaban en Beas con Ana de Jesús, etc. Le preguntó, Fray Juan, ¿y estos versos que leemos suyos, ¿no? Estos cantares del alma con Dios, son suyos o se los da Dios? Dice, hija mía, algunos me los da Dios y otros son míos. Esa fue la respuesta de nuestro querido Fray Juan. Con Dante pasa igual. Con Dante pasa igual. O sea, es una cosa tan extraordinaria, tan portentosa, tan maravillosa, que solo pensar en el placer de poder durante un rato, una horita, compartir ahora con ustedes el amor que siento por el estudio y por lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha regalado la vida y la obra de Dante Alighieri, me llena de alegría. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer una cosa que espero sea simpática y agradable, ¿no? Voy a contar una serie de secuencias de la vida y de la obra de Dante Alighieri, es decir, fragmentos de su comedia o de la Vita Nueva y algunos aspectos de su vida. Los vamos a ir viendo como si fueran diapositivas que se van colocando en un PDF imaginario que yo voy a proyectar imaginariamente y vamos a ver todos con nuestros ojos imaginarios. Lo vamos a imaginar como teselas que van a ir creando un mosaico y ese mosaico al final dará cuenta de lo que yo quiero aquí transmitir esta tarde. Entonces, voy a empezar por el canto 25 del Paraíso. En el canto 25 del Paraíso estamos ya llegando al final, estamos en el cielo estrellado y Dante empieza el canto diciendo si este mi poema sacro, poema sagrado. Todos sabemos lo que es sagrado, todos sabemos lo que es un libro sagrado, cómo hay que leer un libro sagrado, la devoción con que un musulmán lee el Corán o un cristiano lee la Biblia o un brahman lee los Vedas o un budista los sutras, ¿no? Todos sabemos lo que es un libro sagrado. Si mi poema sagrado algún día pudiera hacer que yo volviera a estar en el exilio, desde hace 15 años, expulsado, se fue con una mano delante y con otra mano detrás. Él que había sido el prior, en la época no tiene nada que ver con un monasterio, sería como el primer ministro prior, ¿no? El primus inter pares de su ciudad. Había llegado a primer ministro de la ciudad-estado de Florencia con 30 y pocos años. Él era abogado, vivía de las rentas, él se dedicaba a sus estudios, de su mujer, sus hijos, a su literatura, a sus amigos, a sus fedeli d'amore, como él decía. Y después de 15 años en el exilio, en que tuvo la visión, volveré sobre ello, sobre esta admirable visión de la Divina Comedia, cuando ya la está prácticamente terminando en Ravenna, donde muere, pobrecito, ¿verdad?, de malaria con 56 años. Y cuando tenía, hace unos cuantos, ¿no?, me decían, ¿tú qué edad tienes? Yo la edad de Dante, 56, claro, que voy a tener. Cuando muere, él está terminando ya, en el canto 25, estamos ya muy cerca del final, y entonces él dice, si a mí mi poema sagrado me permitiera volver, que él nunca volvió, de hecho nunca ha vuelto, ni siquiera su cuerpo sigue en Ravenna, algunos habrán estado, ¿verdad?, en la tumba de Dante, en la iglesia de San Francisco. Él murió con el hábito franciscano, él era un enamorado de lo franciscano, de Francesco, ¿no? Le dedica un canto bellísimo, el canto 11 del Paraíso se lo dedica a Francesco, es una maravilla absoluta. Pues si este canto sagrado me permitiera volver, y entonces volvería no como político ni como el exiliado, no, volvería como el poeta laureado, con el laurel de Apolo, ¿no?, con el lauro, ¿no?, con el laurel de Apolo y Dafne, ¿no?, Dafne convertida en Apolo porque él la perseguía. Por eso Petrarca decía,
que estaba enamorado de Laura, siguiendo a Dante, que estaba enamorado de Beatrice, que luego os explicaré quién es, ¿no? Decía, claro, yo soy Lauro porque estoy enamorada de Laura. En la Celestina, no sé si se acuerdan, con Calisto, cuando Sempronio, que le ve tan enamorado, ¿no?, de Melibea y todo esto, ¿no? Entonces Sempronio, muy preocupado porque era su criado y lo ve fatal, entonces le dice, Calisto, ¿vuesa merced es cristiano? Y dice Sempronio, yo soy Melibeo. Ahí tenemos, ¿no? Todo esto se va hilando, pero esto lo inventa Dante, toda esta confusión enamorada de aquel ideal que me representa y al que tiendo. La analogía significa a lo que tiendo, lo que me enaltece. En broma le digo, a mis alumnos les digo, ¿qué significa anagógico? Todos habéis ido a Italia conmigo, les llevo a Florencia, ¿no? Y les explico todo esto in situ y les digo, cuando cenamos y pedís un postre, ¿qué pedir siempre? Un tiramisú. Todos hemos comido el tiramisú. Pues eso significa anagógico, tiramisú. O sea, yo pruebo, me como el texto, porque la Divina Comedia no se lee. Primera noticia importante, la Divina Comedia se come porque es alimento de nuestra alma, pero es una comida espiritual entrañable. No la comemos como si fuéramos cabras comiéndonos el pergamino, porque el pergamino no es la Divina Comedia. La Divina Comedia es aquello que luego posa en nuestro corazón, en esos versos, ¿no? Cuando yo me como eso, entonces la Divina Comedia tira de mí hacia arriba, hacia lo que tendemos todos, que es hacia la unidad. Ese tiramisú espiritual, dejadme hacer la broma gastronómica, ¿no? Ese tiramisú espiritual son los versos de la Divina Comedia. Entonces, si mi sagrado poema me permitiera volver a Florencia, volvería como poeta laureado, no como otra cosa. Nunca volvió. Pero ahí tenéis el poema sagrado. Yo tengo una tesis que voy a intentar demostrar en la próxima media hora, y es que Dante, voy a empezar por el final, como haciendo el spoiler, ¿no? Esto que ahora no le gusta a los jóvenes, pues yo voy a empezar contando quién es el asesino, ¿no? Y luego voy a ver si lo consigo demostrar. Mi tesis es que Dante está convencido de que ha sido convocado, llamado, ¿no? Vocare, ¿no? Tiene la vocación de el Dharma, ha sido convocado por la divinidad, por la conciencia absoluta, por la inteligencia de la vida, como queráis llamarlo, para dar cuenta a sus contemporáneos y sobre todo a ti y a mí, 700 años después, esta es la clave más importante, de la buena noticia, o sea, del evangelio. Yo me llamo ángel, ángelos, significa el que anuncia la buena noticia de la realidad del ser humano en su escalera, ahí arriba lo tenéis, hacia el cielo. De eso trata la Divina Comedia. La Divina Comedia es literalmente anagógica porque es una escalera hacia el cielo. Mirad, en el cielo del sol, donde tiene a los grandes sabios, Dante Alighieri cita de repente a Gioacchino dei Fiore. Podemos hasta traducirlo al español, Joaquín de Flor, ¿no? Gioacchino dei Fiore era un visionario, era un monje místico que vivía en Aspromonte, allá, ¿verdad?, en Calabria. Aspromonte, en una zona muy áspera, ¿no?, el Aspromonte. En la época era coetáneo de Saladino, de Ricardo Corazón de León. De hecho, Ricardo Corazón de León, cuando fue a Jerusalén a intentar recuperar, después de la derrota de Jatí, ¿no?, de 1187, de recuperar Jerusalén a Saladino, que nunca lo consiguió, pero en fin, pasó por Aspromonte, iba camino y pidió tener una conversación con este monje santo, con este monje místico, con este visionario del que le habían hablado. Y Dante lo coloca en el cielo de los sabios, cuando, bueno, es un personaje heterodoxo, pero Dante también, ¿no? Es un personaje heterodoxo, lo coloca y dice eso, ¿no? Místico visionario de Calabria, que tuvo una conciencia muy clara de la realidad de lo humano y de lo divino, ¿no?, dice Dante. Dante es 100 años después de Gioacchino dei Fiore, ¿no? Ya lo considera como este gran sabio. Y Gioacchino dei Fiore tiene la teoría de las 3 edades. Era un místico visionario que además hizo una suerte de historia de la humanidad trinitaria, asumiendo que la realidad toda es trina. Si Dios es trino, claro, él era monje cristiano, ¿no?, aunque heterodoxo, si Dios es trino, la realidad es la manifestación de Dios, por tanto, también tiene que ser trina. Y el correlato temporal, la cronología de nuestro ser en el mundo, también tenía que ser trino. Entonces él hizo una historia de salvación, una historia soteriológica de la humanidad trina,
que planteaba lo siguiente. Decía, el universo, el mundo, el planeta, nosotros, los seres humanos en este plano, nos dividimos en 3 eras. Ahora está muy de moda, ¿no?, lo de las eras. Ahora se habla de la era de Acuario, no sé qué, no sé cuánto. Este señor es de 1190 y planteaba 3 eras, ¿no? Decía, la primera era es la era del Padre, que duró desde los orígenes del universo, del Fiat Lux, ¿no?, del Génesis 1.3, Fiat Lux, y la luz se hizo, ¿no?, hasta la llegada de nuestro Redentor. Esa edad del Padre, esa edad del Dios Padre, del Dios Creador, se manifiesta en sus profetas y en sus patriarcas, Abraham, Moisés, Elías, Daniel, Ezequiel, ¿no?, en los profetas, ¿no? Tiene un protocolo moral muy claro, que es el decálogo, las tablas de la ley que le dictó en piedra, ¿no?, le esculpió Yahvé a Moisés, ¿no?, allí en el monte Sinaí. Ese es el protocolo. Y es la edad del Padre y, por tanto, la edad de los profetas, y la ley es el decálogo, los mandamientos. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, y ha durado 1000 años hasta hoy, él está escribiendo esto hacia 1100 y poco, ¿verdad? El tema del milenarismo estaba muy, muy cercano, del fin del mundo. Nosotros también, ¿no? Ahora han pasado otros 1000 años y otra vez volvemos a plantearnos el fin del mundo. Esta mañana, cuando he llegado aquí, me ha cogido un taxista muy simpático, hemos estado conversando y hablando, ¿no?, pues en fin, el hombre me decía, yo creía que el fin del mundo estaba cerca, pero yo lo que consideraba que iba a ser dentro de 400 o 500 años. Dice, me parece que lo voy a ver, me decía. Dice, porque claro, la gente después de la pandemia vive de una manera tan egoísta que esto no puede durar. Estaba el hombre muy milenarista y digo, si este señor supiera de lo que yo voy a hablar esta tarde con Joaquino Di Fiore, igual se apuntaba. Y en esos 1000 años del reinado de Cristo, que es la edad del Hijo, lo que se plantea es la sucesión apostólica, es decir, el modelo son sus discípulos, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, todo el clero y el monacato, podríamos decir. El correlato moral ahora no es el decálogo, sino que son las bienaventuranzas. ¿Veis? Las bienaventuranzas. De tal manera que en este reinado del Hijo lo que prima son las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, y el modelo a seguir son los discípulos, son los apóstoles y sus herederos. Y dice Joaquino Di Fiore, ahora hemos llegado a la edad del Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu. Y en la edad del Espíritu, el modelo van a ser los contemplativos, los que practiquen, en griego es la bios theoretikos. Theoreia, nosotros en filosofía lo traducimos como teoría, malamente, de una manera muy abstracta, muy conceptual, pero eso para Sócrates o para Platón no significaba teoría como una abstracción sobre la que nosotros elucubramos. ¿Sabéis lo que significaba theoreia para Sócrates o para Platón o para Plotino? Significaba contemplación, significaba meditación, lo que nosotros llamamos en sánscrito dhyana o en chino chan o en japonés zen, ¿no? Contemplación, jhana, ¿no? Jhana, el jnana, yoga, ¿no? Aquí, ¿no? La contemplación. Y el correlato moral será la libertad. Ya no hay mandamientos, ya no hay bienaventuranzas, la verdad os hará libres, ama y haz lo que quieras, por decirlo con San Agustín. El correlato será la libertad y esa será la era del Espíritu en la que ha nacido Dante Alighieri y en la que tú y yo estamos. Entonces Dante Alighieri, cuando tiene esas visiones theoreias admirables, de las que ahora os voy a contar una maravillosa, cuando él tiene estas visiones admirables y lee el libro sobre las 3 edades de Joaquino Di Fiore, al que él tanto admira, se da cuenta de una cosa evidente, que tú te estás dando cuenta también conmigo, y que es lo que vamos a compartir ahora. En la edad del Padre alguien escribió un testamento, una Tanaj dirían los judíos, ¿no? Alguien escribió una Torá, unos Nevim Ketuvim, ¿no? Fenomenal, ahí lo tenemos. Los cristianos lo llaman Antiguo Testamento, los judíos es la Tanaj, ¿no? Es la Biblia, ¿no? Biblia ya es griego, pero bueno, ya me entendéis. En el Nuevo Testamento se produce el correlato escrito, el testimonio, la buena nueva de la edad del Hijo.
Y ahí tenéis, ¿no?, los 4 evangelistas, las epístolas de San Pablo, los otros apóstoles y el Apocalipsis. ¿Y ahora? ¿Y sabéis lo que le pasó a Dante en su interior, en una práctica contemplativa, paseando por las montañas, cuando estaba en Verona, paseando por las montañas cerca de Trento, que tuvo una visión que lo escribió en una canción que se llama La Montanina, de monte, ¿no? Él vio un rayo, él oyó un trueno, vio un rayo, y luego, como en Oppenheimer, ¿no?, cuando explota la bomba, él vio un rayo y oyó un trueno. Claro, el rayo siempre es la relación de la divinidad, desde Zeus, ¿no? Siempre es lo sublime, lo que viene del limes, de los sublimes, ¿no?, de donde está el límite, ¿no?, que el ser humano puede tolerar, que diría Rilke, ¿no? Entonces vio este rayo, oyó el trueno, claro, se quedó conmovido, como te quedarías tú si estás paseando por los Alpes, ¿verdad? Allá a 2000 metros, él le encantaba pasear, la soledad, la práctica, ¿no? Y entonces él lo que cuenta en su canción es que se le apareció una pastora, es el motivo de la pastorela, ¿no?, en lo que le dice: Dante, 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 te estás equivocando, dejaste la política y no te has dado cuenta de que lo único importante es el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría. Dice: desde entonces yo ya no soy ni güelfo ni gibelino, todos los líos políticos, no voy a hablar de eso, todos los líos políticos, ¿no?, de la Florencia y de la Italia. Entonces dijo: yo ya no soy ni güelfo, es como diciendo, yo ya no soy ni de derechas ni de izquierda, yo ya soy filósofo, porque soy un enamorado de la sabiduría, la Sofía divina que se me ha encarnado y que la he visto simbolizada en este trueno y en este rayo. Y entonces ahí tuvo esa mirabile visión, esa visión admirable que le dijo, que lo conminó, que lo alentó a convertirse, y esto lo digo yo, no lo dice él, porque no tenía abuela, pero ahí no llegó, pero lo digo yo, con conocimiento de causa, y a ver qué os parece, lo suelto así un poco y luego ya charlamos, a convertirse en el poeta, poned entre paréntesis, en el que va a escribir la buena noticia, y así no me mojo, pero todos me estáis entendiendo, en el poeta y profeta es lo mismo. Es el que vaticina, es el vate, ¿no? Poeta y profema en la antigüedad chamánica era la misma palabra. El poeta, el profeta, el evangelista de la buena noticia de la edad del espíritu, en que se nos dice que nuestro reino es la libertad y nuestra práctica moral y ética es la contemplación. La contemplación tiene un elemento vertical, que es la escalera hacia el cielo, y luego tiene un elemento, y se produce un axis mundi, una cruz griega, ¿lo veis? Y luego tiene un elemento horizontal, que es el amor a los demás. Entonces, entre la inteligencia y el amor, a Dante se le apareció y lo vio y nos lo cuenta, el intelecto de amor, ese de que habla tan maravillosamente, ¿no?, en el capítulo 24 de la Vita Nueva, donne che avete intelecto de amore. ¿Y en quién pensó para transmitirles esta buena nueva? Esto a mis alumnas les encanta, porque además se sienten muy identificadas y lo comprenden igual que lo estás comprendiendo tú, y por la misma razón. ¿En quién pensó Dante para escribir su buena nueva? ¿Dante escribió su buena nueva en latín? Con lo listo que era. Yo creo que es un pobrecito, no tenía madre, era huérfano, ¿no? Pero en fin, su hermana mayor, por ejemplo, ¿no?, que lo quería mucho, le tenía que haber dicho: Dante, con lo listo que eres, ¿cómo estás perdiendo el tiempo ahí con baladas en vulgar, ¿no? Es que vulgar, no tenía ni nombre el idioma, lo inventó él. Ahora lo llamamos italiano o toscano como sinónimo, lo inventó él. Vulgar, o sea, la lengua que no está arreglada, que no se estudia en las universidades, la lengua de las mujeres, de los amantes, de los que van al mercado a comprar, de las relaciones afectivas, vulgar, frente a la lengua docta, que es el latín, ¿no? Entonces, con lo listo que eres, ¿cómo se te ocurre escribir en vulgar, pudiendo labrarte un porvenir y convertirte en el más grande pensador, filósofo de tu época, ¿no? Dante renuncia a ser el más grande pensador, filósofo de su época, porque no le interesaba nada, porque lo que quería es ser ese transmisor de la buena noticia del espíritu de la Rúa, que dirían los hebreos, ¿no?, que está en Génesis 1:2, ¿no?, cuando dice: el espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas. Eso es Rúa, que es femenino, ya sabéis, ¿no? Claro, es femenino. Entonces Dante se da cuenta y dice, fíjate, o sea, el don y el castigo, ¿no? En aquella época tú, querida mía, no ibas a la escuela. Aprendías a 4 cosas de la casa para casarte y chao y gracias, ¿no? Y la dote. El que iba a la escuela era tu hermano. Entonces tu hermano, si era muy listo, igual que tú, aprendía latín y fenomenal, y luego hacía su carrera de derecho y hacía sus cosas y se convertía en un hombre que se labraba un porvenir, pero tú no. Tú
hablabas la lengua, como dice Dante, il parlar, fijaos qué bonito, il parlar materno. La lengua de la mamma. Dice, la lengua in cui io dico mamma. Esto además en italiano suena, ¿verdad? Te conmueve, nos conmueve lo de la mamma, ¿no? Que es tan italiano, ¿no? El parlar materno. Entonces, claro, tú fíjate, Dante se da cuenta de que la buena nueva, bienaventuradas las mujeres, porque no saben latín. Dejádmelo decir así, de esta manera, un poco extravagante, pero no tanto, ¿no? Se dio cuenta de que él no tenía que escribir esta mirabile visione, esta visión pura que él tuvo sobre la realidad del universo trinitaria, ¿verdad? Inferno, purgatorio, paraíso, ahora volveré sobre ello, ¿no? Se dio cuenta de que para escribir a la posteridad tenía que escribir en el lenguaje de la mamma, esa que él perdió de niño tan joven, ¿no? O donne che avete intellecto d'amore, o mujeres que tenéis intelecto y amor, mente y corazón. El chakra del corazón y el chakra ñana, ¿no? El de la inteligencia. Eso es lo que quería Dante. Y empieza a escribir en el mezzo del camín di nostra vita. Di nostra, caramba. Las traducciones al español ahí siempre, yo me enfado un poco porque en mitad del camino de la vida, pues ya hemos empezado mal. Pero si está hablando de ti todo el tiempo. Si es que la clave de la lectura anagógica es que habla de ti todo el tiempo. Pero de ti, no de ti. No, de ti. Por eso estás aquí hoy. Entonces, en el mezzo del camín di nostra vita. Nostra, jolín. Anda que no podía haber dicho en italiano en el mezzo del camín de la mía vita, si es eso lo que hubiera querido decir. Talento tenía, ¿verdad?, para versificar, ¿no? En tercetos encadenados en rima consonante, 15.000 versos. Talento tenía, ¿no? Si hubiera querido decir de mi vida, de yo, de Dante Alighieri, hubiera dicho de la mía vita. Pero es que habla de ti, además encima de la mujer. Y escribe en el parlar materno porque le quiere hablar a una persona que no es letrada, que no ha ido a la universidad, y le quiere hablar con el mismo, o sea, quiere poner en la escala hacia el cielo el idioma con el que tú vas a comprar la fruta o la leche al mercado, caramba, o con la que te enamoras, caramba. Estamos hablando de cosas tan serias y a la vez tan pegadas a la matriz, a la materia. ¿Veis esto? A la madre. ¿Veis esto? Es muy importante que lo veáis. La materia, la matriz, la madre es la selva oscura. Gile, en griego, es materia, es madre, es matriz. Esto es fundamental, porque está en el primer verso de la Divina Comedia, ¿no? Entonces, tiene esta mirabile visione y le viene dado la convicción absoluta, sacro poema, de que le ha tocado a él. A otros le tocan otras cosas, a él le ha tocado eso. Y se pone a ello. Esta es una tesela, ahí la veis, ¿no?, de lo que os he querido contar. Os voy a contar otra. Esta pertenece al último capítulo de la Vita Nuova. La Vita Nueva es el libro, es un prosímetro, otro palabra para que no vinierais, ¿no? Es un prosímetro, o sea, prosa y verso, ¿no? Que es una genialidad absoluta porque es el primer libro de que cuenta alguien en primera persona y en idioma vulgar, ¿no?, en italiano. En este caso, una historia de amor absoluta, de amor a la poesía y a la poesía del amor, ¿no? Que es su encuentro con Beatrice, que ahora vamos a ver quién es, ¿no? ¿Quién es Beatrice?, ¿no? Y entonces, la Vita Nuova es una maravilla absoluta, ¿no? Pues ahí va contando en prosa y en verso, va poniendo sonetos, tanto gentile, tanto honesta pare la mia donna quando altrui saluta, etcétera, ¿no? Eso está ahí, ¿no?, en la Vita Nuova, ¿no? Y entonces va poniendo estos sonetos, los va comentando su historia de amor con esta muchacha que vio a los 9, todo es simbólico, que se encontró con ella a los 9 años, que a los 18 le va tal, que luego a los 27, todo es simbólico, ¿no? Y entonces de repente en el canto 30, Dante y el 3 están muy unidos, ¿no? En el canto 30 estaba escribiendo un soneto y se entera de que ha muerto Beatrice. Y deja el soneto trunco y el capítulo trunco y pasa 3 días de duelo. Claro. Y luego cuando recupera un poco el aliento y ya con ella muerta, cuenta, en el capítulo 37, está paseando por las murallas de Florencia. Ahora no hay, quedan las puertas por tal prato o tal, ¿no? Ya no hay murallas, ¿no? Cuando paseo por ahí, por Piazzale Michelangelo, les digo a mis amigos, mira, por ahí paseaba Dante cuando le pasó esto que ahora os voy a contar yo. Por ahí abajo, ¿no? Estaba paseando por las murallas y entonces había un camino que iba desde Siena a Roma. Florencia está en medio, ¿no? Y entonces él, paseando, ve a unos tipos
que van hacia Roma, vienen de Siena, y dice, mira, esos son romeros, porque van a visitar la tumba del primer papa, ¿no? De Pedro en Roma, ¿no? El Vaticano, ¿no? El Vaticano estaba en las afueras de la ciudad porque los cementerios siempre están en las afueras. Por eso se supone que ahí está enterrado San Pedro, porque el Monte Vaticano está extramuros, intramuros no se puede enterrar, ¿no? Y todo el tema de las catacumbas es por eso, ¿no? Entonces estos son romeros. Y entonces empieza a elucubrar, claro, él está apenadísimo porque ha muerto Beatrice, ¿no? Empieza a elucubrar y dice, dice, hay romeros. Y luego están los peregrinos que van a Santiago, con la, ¿verdad? Que la palabra, claro, tiene que ver con vía, ¿no? Con la vieira, que tiene que ver con camino, ¿no? Con el camino, la vía, ¿no? En italiano, ¿sabes cómo se dice vieira? Es muy, muy simpático. Se dice cappa santa. Cappa santa. O sea, mantiene el tema de que eres peregrino y que llevas una capa y que vas a Santiago. Es bellísimo, ¿no? Entonces dice, luego están los peregrinos y luego están los palmeros. La Palma, Domingo de Ramos, que van a Jerusalén. Unos en busca de Santiago, otros en busca de Pedro y otros en busca quizá de sí mismos, en el sepulcro vacío. Sería un buen tema, ¿no? Y en aquella época en que, fijaos, cuando está escribiendo esto Dante, San Juan de Acre, esto lo escribe en 1294, había caído en 1291, hacía 3 años. El último territorio cruzado del que tenían la cristiandad en Tierra Santa, ¿no? Había caído hacía 3 años, se habían ido los templarios a Chipre, ¿no? Entonces dice, están los palmeros que van a Jerusalén, o iban, porque ahora la cosa está malamente, ¿no? Están los peregrinos y están los romeros. Y entonces dice, fijaos qué maravilla. Se queda compungido, ¿no? Hacia adentro, mira dónde estaba el cementerio, ¿no? Dice, si ellos supieran, fijaos lo que dice, que la vera icona, la verdadera imagen, icono, ¿no? Imagen, la Verónica, el paño. Si ellos supieran que la vera icona de la divinidad está aquí enterrada. ¡Wow! O sea, fijaos, ni el sepulcro vacío de Jerusalén, ni el de Santiago en España, ni el de Pedro en Roma, sino la vera icona, la verdadera imagen, la encarnación, la encarnadura de la divinidad. La divinidad se encarnó en mi época, fue mi enamorada, se llama Beatrice, su cuerpo mortal, valga la redundancia, ha muerto y está aquí enterrada. Si ellos lo supieran, no irían a Roma, no irían a Jerusalén, no irían a Santiago, vendrían a Florencia. Por eso yo siempre cuando organizo estos viajes digo, nos vamos de peregrinación a Florencia. Allí bueno, donde está enterrada Beatrice, ¿no? En la calle de Dante, ¿no? Ahí he tenido experiencias maravillosas, ¿no? El otro día fue en octubre, fui con un grupo muy queridos que siguen mis clases de la comedia y todo eso, ¿no? Dije, estaba atardeciendo, nos metimos por la calle, por la vía Dante, ¿no? Para llegar a la iglesia donde están los restos de Beatrice Portinari y parecía que estaba cerrado. Era una pena porque uno de los que venían conmigo, Alan del Castillo, es un tenor, muy querido amigo, un tenor puertorriqueño que actúa en el Coro Nacional de Puerto Rico y canta, es una maravilla oírle cantar, ¿no? En griego, en latín, estas canciones medievales, una maravilla, ¿no? Y claro, tuvimos una experiencia parecida en Arezzo y él cantó en una iglesia vacía, en la iglesia de Santo Domingo, y bueno, aquello fue impresionante. Entonces pensé, ay, qué pena que está cerrado, porque esa iglesia la conoce poca gente, no suele haber turistas. Entonces digo, joder, ¿te imaginas que nos cantara aquí dentro, no? Entonces, pero empujé. Me debió de abrir Beatrice porque empujé y se abrió. Clac. Y entramos, 25 de octubre, o sea, antes de ayer. Entramos, el grupo. Ya, claro, imagínate entrar ahí, ¿no? Con el sepulcro de Beatriz. Una iglesia además destartalada, pequeña, que lo bueno es que está como estaba, con lo cual no hay ningún adobo, ni ninguna renovación, ni ninguna modernidad. Está como estaba, pues ahí perdida, y ahí no va nadie, pues nadie sabe mucho, casi nadie sabe que ahí está Beatrice, ¿no? Entonces entramos, vimos el sepulcro de Beatrice, les conté un poquito la historia y Alan dijo, cerré la puerta, estábamos nosotros solos, nos sentamos en los banquitos y entonces Alan empezó a cantar, Jesús Domino, o sea, nos quedamos todos así, oyendo cantar a este tenor impresionante con esa voz en latín, ¿no? Y luego fue precioso porque nos acercamos al sepulcro y había una urnita de cristal
2023, 25 de octubre de 2023, con papelitos doblados, exvotos, y me atreví, creo que hice bien, ¿eh? Cogí uno, eran oraciones, peticiones a Beatrice, querida Beatrice, la mia mamma è ammalata, prega per lei, no sé qué. Mi querida Beatriz, mi mamá está malita, ruega por ella, tal. Una cosa, se me pone la carne de gallina, porque Beatrice, que tú y yo sepamos, no está canonizada, ni hay una santa Beatriz de Florencia, ¿verdad? Los florentinos la han canonizado y le ponen unos papelillos, como el judío en el Muro de las Lamentaciones, allí en esa urninita, prega per mamma, que malata, tal. Impresionante. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba, que hubiese un aliento popular de gente que va allí con el papelico. Me pareció tan bonito, tan precioso, tan emocionante, las cosas más bonitas que me han pasado en Florencia, ¿no? Entonces, si ellos supieran, si tú supieras que Beatriz está aquí enterrada, ¿qué está diciéndonos Dante? Que se ha encarnado la imagen de Dios en la belleza de Beatriz. O sea, fijaos, se ha encarnado en una mujer que ha generado mi vocación poética / profética. Fijaos lo que está diciendo. Y tengo que dar cuenta de esta buena nueva, de esta gran y bella y buena y nueva noticia, ¿no? En el canto 42, solo 5 cantos después de esto que os acabo de contar, que a él y a ti nos ha dejado muy conmocionados, en el último, o sea, luego lo podéis leer, os lo buscáis hasta con el móvil, ¿no? Último capítulo de la Vita Nuova y lo leéis, ¿no? Yo os lo digo ahora, me lo sé de memoria, ¿no? Dice, después de todo aquello, tuve otra mirabil visione, siempre dice mirabil visione, o sea, visión admirable, visión como las de Gioacchino dei Fiore, el visionario. Tuve otra mirabil visione di quella gentilissima, de Beatrice, que si el creador de todas las cosas me da tiempo y capacidad, se pone en manos de Dios. Eso me recordaba lo de cuéntame, o Musa, ¿no? Como Homero, ¿no? Cuéntame, o Musa, la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo. Cuéntamelo tú, pues yo qué sé. O sea, cuéntamelo tú. O sea, la prueba es que yo simplemente soy un transmisor. Cuéntamelo tú, ¿no? Yo estoy al servicio de lo que tú me cuentes. Cuéntame, o Musa. Pues aquí igual, ¿no? Si el creador de todas las cosas me da tiempo y facultades, y dice, y termina la Vita Nuova. Y pasan 15 años y empiezan el mezzo del camino de nuestra vida, 15 años. Y el exilio, y, o sea, la locura, ¿no? el desengaño de la política, la selva oscura, todas sus noches oscuras, ¿no? Y entonces dice, diré de aquella gentilísima lo que nadie ha dicho nunca de una persona. Diré de ella lo que nunca nadie ha dicho, jamás en este planeta, de nadie. Esto es literal, lo podéis buscar, ¿eh? Esto es literal. ¿Qué nos está queriendo decir Dante Alighieri con esto? Lo que nos está queriendo decir Dante Alighieri es: he tenido una visión tan portentosa que voy a necesitar el resto de mi vida y 15.000 versos en decasílabos, en tercetos encadenados, para contaros con una obertura como en la ópera y 33 cantos del reino de la materia. Voy a iros traduciendo. 33 cantos del reino del fuego y de la purificación, la montaña sagrada, y 33 cantos del reino de la luz. Cómo funciona Dios cuando se manifiesta en un volumen. ¿Por qué digo esto? Fijaos por qué lo digo. Último canto de la Divina Comedia, canto 33. Cuando él ya ha dejado a Beatriz en su escaño, ahora está de la mano de San Bernardo de Claraval, y llega a la Rosa Empiria y tiene una visión concéntrica de 3 imágenes concéntricas que giran, y dice, y en ese momento me pareció, otra mirabile visione, me pareció que Dios se manifestaba en su universo, vio todo el universo manifestándose, y dice una cosa bellísima. Estos son los últimos versos de la Divina Comedia, 100 y pico, ¿no? Versos 100 y pico y siguiente. Dice, me pareció que el universo, digamos, universo, lo que va hacia la unidad, ¿no? Universo.
Dice, me pareció que el universo era como un volumen. Esto es muy, muy simpático para mañana, ¿no? Con Mardía, mi amiga Mardía, que va a hablarnos de la visión sufí, ¿no? De la espiritualidad. Ya sabéis que en la religión del Islam, Al-Qurán es uno de los atributos de Dios. O sea, Dios es libro. Por eso la variante homeomórfica de Jesús no es Moisés, es el Corán, como diría Raymond Panikkar, ¿no? Dios es libro. En Dante también, porque en Dante hay una influencia del mundo sufí a través de su maestro, de Brunetto Latini, que estuvo en España y conoció estuvo muy cerca de Ibn Arabi en Murcia, ¿no? Brunetto Latini, como sabéis, ¿no? Entonces, dice, vi el universo como un volumen que se iba deshojando. Cada hoja era un planeta, ¿no? Wow, o sea, pero qué imagen, qué mirada tan impresionante, ¿no? O sea, ese mismo volumen que él era. Y 6, 7 cantos antes, en el 26, cuando después de encontrarse con Adán, se encuentra con San Pedro y le hace una especie de examen sobre la fe, y entonces San Pedro le pone un poco, le canta las 40 y se queja de cómo está la humanidad, sobre todo se queja de cómo está la Iglesia en su época, ¿no? Dice, han convertido mi sepulcro en un albañal, dice San Pedro, canto 27. Han convertido mi sepulcro, por el tema del sepulcro que decíamos antes, ¿no? Lo han convertido en un albañal, han destruido la labor de nuestro fundador y lo han llevado todo hacia la simonía y hacia tal. En fin, empieza a hacer una alegato, una requisitoria contra el mundo clerical de su época, que es lo que le costó a Dante la excomunión, como bien sabéis, ¿no? Porque cristiano sí, seguro. Católico no mucho, en el sentido de papista y todo eso, mucho no era, más bien poco, ¿no? Y entonces, Pedro, cuando después de toda esta requisitoria, le dice, y tú muy atento, le dice San Pedro, el de las llaves, ¿no? A Dante le dice, tú muy atento, porque cuando vuelvas tendrás que poner todo esto por escrito. Todo esto que estás oyendo aquí, que yo te estoy contando, muy atento, porque luego lo tendrás que poner por escrito. O sea, Dante tiene una conciencia tan clara de que él es el nuevo, vamos a decirlo ya a las claras, de que él es el evangelista, el mensajero, el ángel de la edad del Espíritu, que él es consciente de que su comedia es esa escala que va desde la tierra hacia el cielo en 3 niveles, y termino con esto porque nuestra querida Belén me ha dicho que ahora podemos tener un pequeño coloquio y compartir y charlar, y cualquier cosa que me planteé, si yo me la sé, la contesto, y si no la sé, pues diré que no la sé y punto. Pero esta Trinidad, esta escalera de la tierra hacia el cielo, fijaos cómo está planteada. El infierno de Dante no es el infierno de la Iglesia Católica. Los pecados que aparecen en el infierno son las faltas de la ética a Nicómaco de Aristóteles, dividido en 3 fases crecientemente intensas según la calidad del pecado, cada vez más pecado, ¿no? Empieza con los pecados de incontinencia, que en realidad son aquellos en lo que hay es una debilidad en el ser humano, ¿no? Tú cuando ves una persona con ira, ¿tiene ira o más bien la ira le tiene? ¿No? Y lo que hay es un miedo, por ejemplo, ¿no? Los pecados de incontinencia, luego los pecados, y va increciendo, ¿no? Luego los pecados de violencia, luego los pecados de mentira, y los últimos la traición, que es el mayor de los pecados. Traición a la patria, la traición a la familia, la traición a los que te han hospedado, y sobre todo la traición a los que te han favorecido, ¿no? A los que te han favorecido es lo peor de todo, ¿no? Canto 34, la traición. No están ahí los pecados de la Iglesia. Y lo que hay ahí, pensad en uno de los momentos más famosos, el de Paolo y Francesca, cuántas veces pronuncia la palabra pietà y se desmaya. ¿Cuántas veces se desmaya Dante en el infierno? ¿Cuántas veces llora? ¿Cuántas veces, voy a decirlo, se compadece? Compadecer significa caminar con, sin paz, ¿no? Llevar el mismo camino, paz. Todavía en inglés, ¿no? Sin paz, con el mismo camino. Se compadece, simpatiza con todos los que van apareciendo. ¿Sabéis por qué simpatiza con todos ellos? Una razón muy, muy obvia, que tú sabes. Porque todos esos personajes que ahí aparecen son facetas de ti. Pero de ti no Pedro Pérez o María Gómez, sino de ti self, por decirlo con you, ¿no? De tu yo más hondo, de tu yo verdadero. Que de esa manera, al ir comprendiéndolo, te vas empatizando, y al comprenderlo lo compadeces. El infierno de Dante, lo tengo dicho aquí en este articulillo, ¿verdad? Es el lugar de la compasión. Nada que ver. Purgatorio. Ahí sí están los 7 pecados
capitales canónicos de menos, o sea, de más a menos, quiero decir, el más gordo abajo y el menos gordo arriba. El más gordo, la soberbia, ¿no? Luego la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, que es el último, ¿no? Que ya aparece el fuego, el canto 27, ¿no? Bueno, vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo y te vas literalmente purificando en el fuego purificador de la comprensión. Porque en el purgatorio prácticamente todos los personajes son poetas, músicos, escultores, amantes. ¿Por qué? Porque el arte, la propia Divina Comedia, el libro que más te guste, la música que más te guste, siempre genera una actitud en ti contemplativa. Y la contemplación purifica, porque te saca de la mente. Es tan obvio como eso. O sea, Dante era un iluminado, claro. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio, fijaos, si el infierno es el espacio de la compasión, el espacio, la materia, ¿no? La materia de la compasión, el purgatorio es el tiempo de la purificación. Y el paraíso, en sus 9 esferas y sus 9 emanaciones angélicas, con los serafines, los querubines, los tronos, las potestades, etc., es el kairos de la iluminación, que es desde donde, con esa mirabile visione, Dante ha escrito su nuevo evangelio para decirnos que Beatrice, tú, Beatrice, lo más alto de ti, la plenitud de lo humano para Dante se llama Beatrice y la encarnación de lo divino para Dante se llama Beatrice. Una es la Beatrice celestial, esto viene de Platón, de la Venus, ¿verdad? Una es la Beatrice, la Venus Pandemos y la Venus Uranos, ¿no? Una es la Beatrice celestial, la Beatrice Uranos, y la otra es la Beatrice Pandemos. Pero fijaos dónde se encuentran la escala hacia el cielo, ¿no? Dónde se encuentran en el paraíso terrenal, en el canto 30 del Purgatorio, en donde Dante oye su nombre. Hasta entonces él solamente es un señor que dice yo, pero no sabemos qué es Dante. ¿Quién se lo dice? Beatrice. Decía Borges en los 9 ensayos dantescos, y termino con esto, es muy bello, decía Borges que Dante soñó esta imagen, soñó este encuentro con Beatrice y oyó su nombre, y para poder justificarlo, para dar cuenta de esta buena noticia, necesito 15.000 versos para poder oír Dante. Esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. No sé si os ha parecido bien, mal o regular. Tenía unas diapositivas, pero he preferido las de la imaginación. Sí. Bueno, si queréis hacer preguntas, Ángel está dispuesto a contestarlas. Aquí, ahí tienes un joven. Bueno, se te oye. Puedo decirlo. La pregunta que nos queda es, bueno, cuéntanos algo más por favor, cuéntanos algo más de Beatrice, quién era, por qué tuvo ese papel tan importante en su vida. No sé, pensaba que lo ibas a explicar, pero bueno. Lo he explicado oblicuamente, si te das cuenta. Pues era para vulgares. Lo he explicado oblicuamente y tú lo has entendido perfectamente, o usted, perdón que le tutee, pero Beatrice es eso. Y tú me lo preguntas, Beatrice es eso. Ahí, mira, en la Biblia, en la época, vamos a explicarlo. En la Biblia en la época, en las universidades, en los estudios humanitatis, se leía, había una tradición de lectura, se leía de 4 maneras. Había una manera literal de leer la Biblia, estaba luego la manera alegórica o metafórica, la manera moral o política y la manera anagógica o espiritual. Entonces, ¿qué hace Dante cuando el can grande de la Scala, cuando su mecenas en Verona, al que le dedica el paraíso, le dice, oye, ¿esto cómo hay que leerlo? Le dice, pues fíjate lo que le dice en la epístola 13, ¿no? Le dice, hay que leerlo igual que la Biblia. Blanco y en botella, ¿no? Hay que leerlo igual que la Biblia. Y pone un ejemplo de la Biblia, del el Salmo 101. Dice, la lectura literal, pues que Moisés sacó a los israelitas de Egipto. La lectura metafórica, pues que Jesús sacó a la gente del pecado. La anagógica, que la belleza libera a las almas a través de la contemplación. Entonces, también hay 4 Beatrices. Está la Beatrice Portinari, cuya tumba podemos ir a ver y leer los papelicos. ¿Pero esos papelicos van dirigidos a Beatrice Portinari literal? No. Claro.
Luego hay una Beatrice metafórica, que es el amor a la poesía, el amor, literalmente. Por eso se puede hacer una lectura tan hermosa, ¿no?, de Dante, poeta enamorado. Es un amor absoluto, pero claro, hay una lectura metafórica bellísima, alegórica, que es Beatrice, es el amor, la encarnación del amor. Hay una lectura política muy interesante, que la han practicado los marxistas, que sabéis que aman a Dante, ¿no?, que es Beatrice es la ciudad, es Florencia. Claro, es la plenitud de lo humano. Porque Dante, Canto 15 del Purgatorio, por ejemplo, ¿no?, cuando Dante hace todo ese recorrido por la Toscana con el Arno, ¿no?, y va pasando por todas las ciudades y va viendo los personajes convertidos en bestias. Las personas que no llevan una vida buena en su ciudad porque no hay leyes justas se animalizan. Y una persona que no llega a la plenitud de lo humano no puede optar a emprender la escala a lo divino. Entonces esa es la Beatrice política, que sería la propia ciudad, ¿no?, el amor a la ciudad. Antes sabes que tenía esa relación de amor-odio con Florencia impresionante, ¿no? Y la Beatrice celestial o la Beatrice anagógica, esa no te la voy a decir porque tú lo sabes mejor que yo. Mira aquí, Belén. Muchas gracias por la presentación. Me ha desvelado muchas cosas. Gracias. Y a mí me han surgido dos, no sé si dudas o aún no las tengo ni elaboradas como dudas, entonces, no sé. Por un lado, la parte del idioma con ese desarrollo del italiano es una época también, porque he pensado en el maestro Eckhart como divulgador del... Son coetáneos. Por eso, del alemán, ¿no? Y como esa apertura al pueblo. Y el tema del amor, culminar también un proceso, o los trovadores y sí, todas estas dinámicas. Magnífico. Son preguntas muy densas las dos, dan cada una para una conferencia, pero muy buenas preguntas. Muchas gracias. Mira, la del maestro Eckhart, que eran coetáneos. Hay una época de Dante, como con Francesco cuando se va con el sultán a Egipto y el propio Jesús que desapareció, el Buda, ¿no? Hay una época de Dante de la que no tenemos ni un solo dato. De Dante sabemos poquísimo, porque lo que él nos diga en las cartas y lo que podemos educir, o sea, sacar, ¿no?, de los versos, pero eso es muy, muy complicado, porque hacer lecturas biografistas de los versos es muy complicado. Las cartas sí. Pero hay una época de Dante en que no tenemos noticia y hay investigadores que piensan que pudo haber estado en París porque él estaba muy fascinado con Sigerio de Bramante, que lo coloca en el cielo de los sabios, allá en el capítulo 12 del Paraíso, que era el gran, digamos, opositor de Tomás de Aquino, ¿no? En París me refiero, ¿no?, y de San Buenaventura, ¿no? Eran los tres monstruos de la filosofía escolástica, uno de ellos que cayó en desgracia como Sigerio de Bramante, porque era averroísta, que se condenó el averroísmo, ¿no? Pero a él le interesaba muchísimo el averroísmo, todo el tema de la materia prima, etc. Entonces, se plantea la posibilidad de que estudiase averroísmo con Sigerio de Bramante en París hacia 1208-1215, que coincide con Margarita Porete, Espejo de las almas simples, quemada viva en 1310. ¿Te imaginas a Dante en la plaza viendo quemar viva a Margarita Porete? Ramón Llull, Corona de Aragón, y un tal maestro Eckhart estaban allí. Entonces yo me los imagino charlando. Hay tanta influencia no explícita, sino espiritual del maestro Eckhart en Dante que no me extrañaría nada. Aunque eso no quiere decir nada, porque podrían haber tenido las mismas experiencias aunque no se hubieran conocido. Pero qué curioso que ambos usen el parlar materno. O sea que, y la otra pregunta era... con los trovadores. Claro, es que mira, antes de Dante es la cumbre, ¿no? Antes de Dante está el Dolce Stil Nuovo, al que él perteneció, con Guido Guinizelli, con Cavalcanti. Cavalcanti era su maestro, ¿no? Que parece su padre en el Canto 10 del Infierno, etc., ¿no? Eso es el Dolce Stil Nuovo. Yo siempre digo, esto es italiano puro. O sea, nosotros hubiéramos, por ejemplo, un alemán hubiera dicho Neues Style, ¿no? O New Style, o Nouvelle Style. Pero un alemán dice Dolce. Dolce Stil Nuovo. Es que son así. La dolcezza al cor, que diría Dante, ¿no? Entonces, antes del Dolce Stil Nuovo está la famosa escuela italiana de poesía de Federico II, en Sicilia, ¿no?, en la corte de Federico II, con Jacopo de Lentini, los inventores del soneto y del endecasílabo, e inmediatamente antes de eso, que es a los que Dante llama los fedeli d'amore,
como los del Dolce Stil Nuevo, son los trovairids y los trovadores, que tienen una influencia cátara clarísima y que evolucionaron hacia una espiritualidad, como bien sabes, irenista, vegetariana, etcétera, y que luego acabaron masacrados en la famosa cruzada de 1209, ¿no?, en Béziers, cuando el rey de Francia aprovechó para conquistar todo aquello que era corona de Aragón. Acuérdate que ahí estaba Pedro I, rey de Zaragoza, ¿no? Todo eso era Aragón, era el protectorado, ¿no? Entonces aprovecharon para llevárselo por delante, y cuando llegaron a Béziers le mandó un WhatsApp de la época, aquí el maromo, que no voy a decir su nombre, al Papa, que era Inocencio III, que era un tipo muy listo, el de las bulas a San Francisco y tal. Le dijo, bueno, es que no se distinguen, ¿no? A los cátaros de los católicos no se distinguen, o sea, ¿qué hago? Porque tenemos asediada la ciudad. Mátalos a todos, que ya Dios los distinguirá a los suyos en el paraíso. Más. Por allí, mira. Dos cosas simplemente. La primera, me ha sorprendido que no hayas nombrado para nada a Virgilio. Mal hecho por mi parte. No, simplemente. Y segundo, si nos podrías recomendar, que igual lo has hecho tú, una buena traducción al castellano de la Divina Comedia. Muchísimas gracias por ambas preguntas. Mira, ha dicho antes Belén que acabo de terminar un libro con un título originalísimo, Comedia Divina, que son 33, muy original, claro, sonetos haiku, es decir, un soneto preñado de un haiku, tiene un haiku dentro, ¿no? Sobre la Divina Comedia. He cogido 11 cantos del infierno, 11 cantos del purgatorio y 11 cantos del paraíso. El primer canto, en el mezzo del camino, el soneto, lo digo por lo de Virgilio, el soneto, me vais a permitir, dice así: nuestra vida en el medio del camino. En una selva oscura me he extraviado, una enorme ballena me ha tragado y no encuentro el sentido a mi destino. Luego un monte empinado repentino con 3 fieras que rugen a mi lado y me hacen recular desesperado. Entonces aparece el buen latino, Virgilio, quien me alienta. Caminante, arguye, te conviene otro trayecto, una senda fatal, un trecho duro. Mi vocación te debo. Titubeante le confesé al mantuano, circunspecto, quien digno caminó hacia lo oscuro. Y el haiku que hay dentro del soneto dice: camino enorme, destino empinado, mi vocación. Mira, en Mantua, muchísimas gracias por la pregunta, en Mantua, si nos vamos a la época, a mi época, o sea, 1250, Mantua, que sabéis que Mantua Megenuit, ¿no? Ya sabéis, ¿no? De Virgilio, ¿no? Si nos vamos a Mantua, porque la pregunta es ¿por qué eligió a Virgilio? Si tú y yo nos vamos a nos vamos a Mantua con la imaginación, que es nuestra máquina del tiempo maravillosa, ¿no? A la Misa del Gallo de 1265, el año en que nació Dante tenía 3 meses, ¿vale? Tú y yo nos vamos a la Misa del Gallo. Y sabéis que la Misa del Gallo de aquella época se hacía un canto a todos los profetas que habían vaticinado el nacimiento del Salvador, del Mesías. Y entonces empiezan que es Isaías, que es tal y que es igual. ¿Y sabes a quién ponían en Mantua al último? A Virgilio, por la égloga cuarta. Entonces, ¿por qué elige Dante a Virgilio? Por haber escrito la Eneida, no solo, que por supuesto es el libro profano más citado de la Divina Comedia, ¿no? El más citado es la Biblia, después la Eneida, sino por ser un profeta, que lo puede llevar de la mano por esos territorios. O sea que, claro, y a Virgilio le dedica, tú fíjate, ¿no? Desde el canto primero hasta el 30 del purgatorio, 64 cantos, vamos a poner 63, el primero es de prólogo, 63 cantos de la mano de Virgilio, 33 de los mundos del inframundo y 30 de la montaña de la purificación, justo hasta que llega al encuentro con Beatrice. Desaparece Virgilio y aparece Beatrice. ¿Quién es Virgilio? Sí, según está viendo a Beatrice, se gira, dice maestro, lo dice 3 veces, es una conclamatio, ¿no? Maestro, 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 dice, pero mi maestro ya no estaba. Si ha desaparecido Virgilio y en ese momento ha aparecido Beatrice, son 2.
o son dos manifestaciones alquímicas de una misma realidad. Clarísimo. Luego está 33 cantos, claro, con Beatrice, 3 en el paraíso terrenal y 30 en el paraíso, y luego 3 con Bernardo de Claraval. O sea que, por supuesto, maravilloso. Y luego la relación que hay entre ellos, ¿no? Paternal, cuando le dice hijito, que Ángel le dice hijito. ¡Wow! Es una maravilla, ¿no? ¿Y la otra pregunta era? Ah, sí, sí. Entonces, bueno, todas las traducciones que hay al español son muy buenas, pero yo creo que hay una excepcional, que la tenéis en acantilado, que es la de José María Micó, que es un grandísimo poeta, Premio Nacional de Traducción. La de Cátedra de Luis Martínez de Merlo, los dos son amigos míos. También es magnífica. Las dos están escritas en decasílabo blanco. ¿Qué significa en decasílabo blanco? ¿Qué significa? Luis Martínez de Merlo en la editorial Cátedra y José María Micó en la editorial Acantilado, que es la última, digamos así, portentosa que salió, ¿no? Y las dos están en endecasílabos blancos. ¿Qué significa endecasílabo blanco? Que mantiene el ritmo en el mezzo del camino, bueno, como lo que hago yo, ¿no? Pero sin rima, porque claro, por ejemplo, Ángel Crespo, que es un grandísimo traductor, tradujo el libro del Desasosiego, ¿no?, de Pessoa, es un grandísimo traductor, pero él, siendo muy grande, traduce en endecasílabo consonante, con rima consonante, y a veces fuerza un poco para conseguir la rima. Y claro, si ya Dante es difícil, si encima tienes que forzarlo para que te rime, a lo mejor te estás extraviando tú un poquito demasiado, ¿no? Y luego hay una traducción muy buena de un equipo, que son todos amigos míos, en la editorial Acal, en 3 volúmenes, con sendos comentarios. La traducción es de Rafael Epinto, que es el mismo que hizo los comentarios de La Vita Nuova. La traducción es de Luis Martínez de Merlo, que también es magnífica, en la editorial Acal, en 3 volúmenes, y también está hecha en endecasílabos blancos. De estas 3, Rafael Epinto, Luis Martínez de Merlo, José María Micó, ¿cuál? Pues si tienes ya en casa una de las 3, una de ellas. Si no, pídesela a los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos están muy lejos. Pídesela para tu santo, para tu cumpleaños o algo. Y cualquiera de las 3 es magnífica. Cualquiera de las 3. ¿De acuerdo? Pero yo os recomendaría una cosa que dijo Borges. En los 9 ensayos dantescos, es un libro maravilloso que muchos seguro que habéis leído, ¿no? Ahí en el prólogo dice Borges: yo ya no recuerdo si aprendí italiano para leer a Dante o aprendí italiano leyendo a Dante. Sí, la de Micó es bilingüe. Sí. Siempre tiene que ser, siempre tienes que leerla bilingüe, porque el ritmo y muchas cosas, ¿no? Y luego hay un problema, y es que el endecasílabo italiano, como tiene mucha facilidad de liaison, el italiano se puede construir mucho más sentido en menos palabras. El endecasílabo en español es más, rellena más espacio, entonces se te queda corto y tienes a veces que, por ejemplo, en el mezzo del Camín di Nostra Vita, el Nostra te lo cargas y ya te has cargado una parte importantísima. O sea que es que mejor tener una edición bilingüe, porque tú lees en el mezzo del Camín di Nostra Vita y luego lees a mitad del camino de la vida, pero tú ya has leído Nostra. Más cositas. A mí me encanta hablar de Dante, o sea que yo prisa no tengo, ¿eh? Yo sí. Por vosotros que tendréis que cenar y eso, yo estoy encantado. Yo he venido a esto, así que... Muchas gracias por la conferencia. Quería enlazar estas 2 preguntas que han salido sobre quién es Beatriz y quién es Virgilio. Sí. ¿No? Con ese poema final que aparece, esa estrofa que dice en el paraíso de que ojalá que la comedia sirva para la humanidad, ¿no? Como a ver si nos pudiera sugerir lo que a él le sugirió, por ejemplo, ¿no? Y entonces he estado enlazando esas preguntas, esas respuestas, en el sentido de que Virgilio es nuestro criterio, o sea, necesitamos a alguien para entrar en la selva y ir a donde sea que haya que ir, ¿no? Y en un momento dado se sustituye, ¿no? Esto que decía, se sustituye lo que para mí era en lo que más puedo confiar y comprender, resulta que hay otra cosa que le viene a suplir, sí, y me lleva más alto, ¿no? Es decir, que
a lo mejor la edad del espíritu es eso, ¿no? El que una persona pues se guíe por lo que tiene más conocido, ¿no? Para llegar a otra guía que puede ser su única guía. Ya no dice a Virgilio vente conmigo también, sino que, digamos, hay ese cambio, ¿no? Está muy bien visto. Sí, es estupendo. Virgilio, resumiendo mucho, ¿no? Lo has explicado tú ya, pero bueno, resumiendo mucho, Virgilio sería la plenitud de lo humano, que te lleva hasta la plenitud del humano, que es el paraíso terrenal, y Beatrice ya sería la gracia, a partir de que es la escala hacia el cielo, a partir de la cual ya no solo basta la razón, sino necesitas la mente, sino necesitas el corazón. Y Beatrice y Virgilio, el sol y la luna, la llave de oro y la llave de plata, canto 9 del purgatorio, cuando llegan a la puerta del purgatorio está el ángel y le da 2 llaves, una de plata, y esto es alquímico puro, ¿no? Le da una de plata y una de oro y le dice, tienes que abrir a la vez con ambas llaves. Ahí tienes a la llave de plata, Virgilio, y a la llave de oro, que es Beatrice. Clarísimo, ¿no? Entonces sí, o sea, Beatrice y Virgilio no son 2. Beatrice y Virgilio son no 2, son advaitas. Son no 2, y es la llave. Las llaves, las no 2 llaves que abren al unísono las puertas. Con el jnana llegamos a la plenitud de lo humano y con el bhakti levitamos. Podría ser algo así, porque es lo que dice en el nada más empezar el paraíso, ¿no? Cuando está levitando y él todavía no es consciente, entonces ve a Beatrice que está mirando al sol como un águila, y dice, está mirando al sol cara a cara, y entonces él no puede, no se atreve, pero él mira los ojos de Beatrice que miran al sol. Es una imagen, y entonces de repente se da cuenta de que ya no está en la tierra, que está levitando. Pues ahí lo tienes. Ahí tienes una señorita. ¿Y si te pido que nos deleites con un trocito de recitada? ¿Con otro? Recita un poquito. ¿Quieres que lea el último soneto que he escrito, Sí. el canto 33? Sí, por favor, es un regalo. Voy a leer el último soneto, que es el canto 33, traducido por mí, el final, ¿no? Con todo el amor y el respeto de estar aquí, entre comillas, suplantando a Dante, ¿no? Voy a empezar con el haiku y luego os leo el soneto. El haiku dice, tiene mucho que ver con lo que os he dicho antes del volumen, o sea que me viene muy bien. Dice, el haiku dice, verso, volumen, sustancia, se abismaba, rostro y estrellas. Y el poema dice, qué corto es mi decir en este instante, si una darme de luz y de ternura pudiera transmitir a la futura gente que el verso suene alto y tonante. El universo vi tan semejante a un inmenso volumen, su factura se estaba deshojando con dulzura en sustancia, dictada y fascinante. Aquí mi mente entera se abismaba, atenta al desplegar de la conciencia. Mi vista se fijaba en 3 estrellas, en 3 centellas, iguales en su giro y en su ciencia, en las cuales mi rostro reflejaba amor que mueve el sol y las estrellas. Aquí hay una joven. Un enamorado de Dante siempre es joven. Sí, yo no es pregunta, solamente es una anécdota. O sea, es un recuerdo a Agustín García Calvo, no sé si... Mi maestro. Pues es que, bueno, no sé, en esa época igual tú no estabas porque eres más joven, pero es que yo recuerdo las tertulias, una especie de tertulias que hacía en La Manuela. En La Manuela, claro. Sí. Y entonces, yo es que fui a algunas. Y es que era muy bonito, porque es que recitaba justamente la Divina Comedia y todavía recuerdo el comienzo. Y además es que él quería hacer una relación entre la métrica, más que la métrica, el ritmo.
Y entonces decía, bueno, pues el próximo día toda la gente que tenga algún instrumento, percusión o cualquier cosa, para intentar combinar las dos. Y era muy bonito. Además, yo me acuerdo de aquella época que iba con los fulares. Sí, sí, claro. Bueno, siempre fue con los fulares y con las 5 camisas. En verano llevaba una camisa y en invierno 4. Ya está. Es que es como, bueno, un recuerdo, ¿no? Maravilloso, qué bien que hayas recordado a García Calvo. Sí. Yo fui alumno suyo y hacíamos traducciones rítmicas, de Catulo, maravilloso. Y luego yo le seguí hasta el 2 de noviembre, que murió. Yo le seguí en las tertulias del Ateneo los miércoles, iba, no me perdía una. Yo esas ya no, pero vamos, cuando las de la Manuela, que me encantaban. Claro. Entonces, luego le hicimos un homenaje en la Facultad Vino Isabelita, que luego también nos dejó. Y hicimos un homenaje en el Paraninfo, allí en su facultad querida, ¿no? Él tiene una traducción, pues, como sabes, de la Ilíada rítmica, que es el ritmo de Homero traducido a las categorías actuales si se recitase, si tuviéramos un aedo capaz de recitar altisonante, ¿no? Bueno, yo eso no lo sabía porque no soy de, bueno, pues de esta especialidad. Tiene una traducción rítmica eso... de la Eneida, o sea, un esfuerzo titánico. Imagínate toda pues la Ilíada en traducción rítmica entero, ¿no? O sea, los acentos todos en el sitio exacto donde los puso Homero. Vale, muy bien, gracias. Bueno, primero, muchas gracias. Y me gustaría, a ver si nos podrías comentar algo del título, ¿no? Divina Comedia. Sí. ¿De dónde surge? Sí, muy bueno. Mira, eso lo tenía en las diapositivas que no he puesto, pero gracias por la pregunta. Mira, él está escribiendo, él lo llamaba cantiga, o sea, cántica lo llamaba, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época la poesía se cantaba. ¿Por qué crees que Petrarca llama su poesía canzoniere? Porque se cantaba, ¿no? Dejó de cantarse con la imprenta y empezó una lectura interiorizada, que es la que nosotros hemos recibido, pero hasta finales del siglo XV todo eran cancioneros, se cantaba, ¿no? Entonces él decidió llamarlo comedia porque le venía muy bien para la lectura política, lo de las 4 lecturas que hemos planteado antes, la lectura política, porque él hace una etimología muy simpática, se inventa, pero bueno, dice la comedia porque tiene que ver con la ciudad, kun odos, dice odos que es ciudad y kun, el cum edere, ¿no? Comer juntos, compartir, los compañeros somos los que compartimos el pan y por tanto una ciudad, mira, en una tribu somos compatriotas, porque tenemos un mismo patriarca, pero en una ciudad somos compañeros, companione, porque compartimos el pan. Y uno recoge el trigo, el otro lo lleva a la tahona, el otro saca el pan, el otro lo amasa. Tiene que haber, es decir, la ciudad nos hace compañeros porque estamos regidos por la misma ley. Eso es la lectura moral de la comedia, ¿no? Por la misma ley. No sé si veis esto, es precioso, ¿no? Hemos trascendido la tribu, hemos pasado del mito al logos, hemos trascendido la tribu y hemos pasado a la polis. En la tribu, la ley es la ley de la sangre. Y tenemos un patriarca y todos somos hermanos porque somos hijos del mismo patriarca. Pero en la polis, en la democratía, somos hijos de una misma ley. Entonces él hace toda esta reflexión en la epístola al Can Grande para decir que por qué se llama comedia. Es una cosa muy graciosa. Y luego su amigo y discípulo Boccaccio, mira, hay una iglesia, a lo mejor has estado muy cerquita de donde está la casa de Dante, se llama la Chiesa della Balia, en la vía del Corso, detrás del Duomo, que es una iglesia no va a nadie, entonces yo ahí voy, sobre todo la tercera, es preciosa, es una iglesia medieval que se ha mantenido tal cual, tiene un pequeño claustro, ahora es un semiclaustro porque está como cortado, con un jardincito, un pozo, una cosa maravillosa, y ahí explico, ¿no? Les digo, mira, fíjate cómo éramos en Florencia a la altura de 1355, 1360, y el comune di Firenze, o sea, el ayuntamiento, comune es los que ayuntan, la unidad, ¿no veis? La unidad, ¿no? Demotico, o sea, es lo mismo, simboleio, se dice en griego, ¿no? O sea, lo que apunta a la unidad. O sea, el ayuntamiento, lo que ayunta, lo que une, de Florencia le pagaba a Boccaccio, a Giovanni di Certaldo, todos los jueves a las 7 de la tarde,
que ya estaba el hombre mayor y tal, y un poquito enfermo, y de ahí surgen y comentia a la Divina Comedia, ¿no? A la comedia. Entonces él cogía un canto de la comedia y todo, igual que hoy venís aquí y charlamos sobre Dante, imaginaos qué gozada en 1360 en Florencia. Íbamos a la Chiesa de la Valía porque mi ser Giovanni di Certaldo nos leía un canto y luego nos lo comentaba. Y entonces un día se quedó así como en éxtasis y dijo: "Questa commedia è divina". Y así empezó la historia, fíjate. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, un placer absoluto.